Amén. Qué preciosa oración, qué preciosos cantos. A Dios sea la gloria en todo. Y hoy vamos a tener una clase especial y vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Algo que hemos estado haciendo, veo que hay varias hermanas que no han entrado a todas las clases, así que otra vez quiero hacer ese ejercicio de leer Filipenses juntas como una carta, porque necesitamos tener ese pensamiento que fue una carta y hay que leerla así como fue escrita. Y después de leerla, así tratando, si es posible, y es posible con la tecnología que tenemos hoy, porque tenemos la Biblia en varias partes, podemos leer aún sin capítulos y versículos, para tener esa visión panorámica sobre la carta, qué sentimiento nos da, sobre qué estaba Pablo hablando. Y también al leer esa carta, imaginarnos que Pablo nos está escribiendo a nuestra congregación donde nosotros nos encontramos, porque estudiando Filipenses nos damos cuenta que todos los problemas cuales estaban presentes en las vidas de los filipenses y en la vida de Pablo son los mismos problemas que el día de hoy todavía existen en la Iglesia de Cristo. Así que eso nos está hablando y nos está enseñando. Y necesito a una voluntaria. ¿Quién quiere leer la carta? Hermana Norailda. Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Toda la carta, Maggie? Aquí está en pantalla. Ok. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, pues por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con toda humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo
gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros,
porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, sea con todos vosotros. Amén. Amén. Gracias, amada hermana Nora. ¿Por qué estamos haciendo eso?
Es algo tan importante. Si algo van a aprender de este estudio, es que todas las cartas, carta a los Romanos, a los Corintios, Filipenses, Colosenses, Efesios, Gálatas, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Juan, todas las cartas del Nuevo Testamento, cuando tienen la oportunidad, no solo leer un versículo y eso es todo, porque necesitamos el contexto, necesitamos saber todo lo que nos está hablando esa carta, a quién está hablando, cómo está hablando. Necesitamos hacer eso, porque muchas veces muchos están tomando un versículo, dos versículos, no saben ni qué es antes ni qué es después de eso y todo el contexto se está perdiendo. Y así hay muchas falsas doctrinas que suceden en el día de hoy. Así que les ruego tomar ese tiempo, porque no toma mucho tiempo, y tener esa panorama, esa visión panorámica de la carta. Con todas las cartas del Nuevo Testamento hacer eso. Y bueno, ahora vamos a recordar, la semana pasada nos hemos enfocado en los versículos 12 a 30 del capítulo 1. Y hemos visto cómo Pablo encadenado, eso ha servido a algo tan maravilloso. El evangelio fue avanzado, fue proclamado y Dios glorificado de esa manera. Y hemos visto cómo Dios está transformando lo malo que puede pasar en nuestras vidas, lo puede transformar en algo maravilloso, maravillosamente bueno. Así que eso es un gran ánimo para nosotras y hay que gozarnos así como Pablo en nuestras tribulaciones y buscar en nuestras tribulaciones la oportunidad de proclamar el evangelio de Jesucristo. Esta semana vamos a enfocarnos en los versículos 1 a 11 del capítulo 2. Y ahora ya pueden tomar para escribir, pueden tomar su cuaderno. Si quieren evidenciar con colores, ya lo pueden hacer, porque ahora tengo con capítulos y versículos también esa porción y la voy a leer otra vez para enfocarnos en eso. Así que después de tener ese panorama de toda la carta, ver qué está diciendo la porción en que queremos enfocarnos. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Yo recuerdo esa porción desde el tiempo en que yo tenía algo como 10 años. Y aquí en pantalla tengo una foto de una iglesia grandísima, pero bueno, esa lamentablemente no es la iglesia de Cristo, es una iglesia pentecostés que todavía existe en la ciudad de Oradea, Rumania. Y básicamente yo he crecido aquí hasta mi adolescencia, hasta que he tenido 14 años. Y cuando yo tenía algo como 10 años, recuerdo que ya estábamos en la escuela dominical, ya estábamos estudiando Filipenses. Y recuerdo esa porción que a mí me impactó.
dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y recuerdo muy bien cuando estábamos ahí, tengo todavía la imagen en mi mente, estábamos ahí con nuestros enseñadores, con las maestras y maestros. Hemos tenido 5 maestras y maestros y un grupo de casi 20 adolescentes. Bueno, estábamos de 10 años, la mayoría. Y después de leer esa porción, uno por uno hemos tenido que decir cuál fue nuestro versículo favorito, y yo elegí ese versículo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que para mí esa parte que hace tantos años la tengo en mi corazón, ese texto de la humildad de Cristo me ha impactado de una manera muy grande. Y doy gloria a Dios que a mis 14 años he llegado a la Iglesia de Cristo, donde ya no he tenido esa influencia de doctrinas pentecostés, sino que he aprendido a conocer la palabra de Dios tal como es en la sana doctrina. Y el día de hoy vamos a aprender cómo imitar la humildad de Cristo. Vamos a entender el lugar de la humildad en la unidad de la iglesia, porque es algo tan importante. Para tener unidad en la iglesia necesitamos humildad. Y vamos a mirar del ejemplo de humildad. Voy a limpiar, cochino. Perdón. Gracias. Vamos a mirar la perfección del ejemplo de humildad de Cristo, porque Él es ejemplo perfecto de humildad, el mejor ejemplo que podemos seguir. Así que recordar, queremos unidad en la iglesia de Cristo, no la podemos alcanzar sin humildad. Y siempre estamos orando con el grupo de oración. Siempre estamos orando por la unidad de la iglesia de Cristo, por la unidad de la congregación. Hay que tener eso en mente. Sin humildad no hay unidad. Sin humildad no hay unidad. Ahora, vamos a aprender 4 realidades espirituales que producen y mantienen la unidad en el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué produce y qué mantiene la unidad en la iglesia de Cristo? Vamos a aprender también 3 cosas que reflejan la humildad. ¿Qué es la humildad? Vamos a ver en ese texto. Y también vamos a investigar el ejemplo supremo de Cristo en relación con la humildad, así como Él lo ha mostrado en su encarnación, cuando Él se hizo hombre en la tierra. Y vamos a tener 2 partes mayores. Vamos a dividir este texto en 2 partes. Versículos 1 a 4 del capítulo 2, esa parte de exhortación para humildad y unidad. Y de otra parte vamos a tener los versículos 5 a 11, el ejemplo supremo de Jesucristo. El ejemplo que vamos a aprender a imitar y seguir. Exhortación para humildad y unidad. Filipenses 2, versículos 1 a 4. Vamos a leerlo. Repitiendo, lo vamos a recordar mucho mejor, porque muchas veces es que tal vez no nos gusta que nos repiten algunas cosas, pero la repetición hace que se queda en la memoria. Eso es muy, muy importante. Yo saben que estoy aprendiendo muchos idiomas y la repetición es algo esencial. Sin repetir las palabras, las frases, yo no puedo memorizar tantos idiomas. Así que repetición tal vez no nos gustan, pero es algo esencial
para quedarse en la memoria, lo que estamos tratando de aprender. Bueno, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Qué podemos aprender de esos dos versículos? Las 4 realidades espirituales que producen y mantienen la unidad. Las 3 cualidades que hacen que el gozo de Pablo sea completo y 3 características de la humildad según Filipenses 2, versículos 3-4. Vamos a ver las 4 realidades espirituales que producen y mantienen la unidad. Es algo muy importante para nuestra congregación. Dice otra vez, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Si vamos a leerlo en la nueva traducción viviente, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Es bueno muchas veces comparar las versiones y el día de hoy, así como tenemos la oportunidad de también leer sin capítulos, sin versículos, también tenemos gratuitamente en tantas plataformas todas las versiones, todas las traducciones que existen. Así que es muy bueno muchas veces en paralelo al mismo tiempo ver el mismo texto que está diciendo para tener una mejor comprensión. Y otra vez, vamos a ver el enfoque. Estímulo en pertenecer a Cristo, consuelo en su amor, comunión en el Espíritu y un corazón tierno y compasivo. Esas son las 4 realidades espirituales que producen y mantienen la unidad. Tenemos el estímulo en pertenecer a Cristo. Tenemos ese consuelo en el amor de Cristo por nosotros. Tenemos la comunión en el Espíritu, en el Santo Espíritu, y tenemos un corazón tierno y compasivo. El estímulo en pertenecer a Cristo. Jesús trajo a los hombres a la comunión con Él en su cuerpo y los que están en comunión con Él deben estar unidos unos con otros. Dice Juan 10:16. Todos pertenecemos a Cristo ya. Dice en Juan 17:20-21 que Jesús oró para que sus seguidores estuvieran unidos. ¿Recuerdan que las palabras de Jesucristo en Juan 17? Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Estaba orando Jesucristo por los apóstoles. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pueden ver qué tan importante es, porque también el mundo va a ver esa unidad y va a reconocer que pertenecen a Jesucristo. Es algo tan importante.
El estímulo que recibimos al estar unidos a Cristo debe ser un incentivo para la unidad y la armonía. Pertenecemos a Cristo, hay que estar unidos. Y hay que mirar a cada uno, que cada uno pertenece a Cristo. Cada uno de nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Consuelo en su amor. En Reina Valera dice consuelo de amor, pero si vamos a ver las otras traducciones como Nueva Traducción Viviente y Nueva Versión Internacional, dice consuelo en su amor. Y es que las traducciones más modernas tienen una capacidad mejor de traducir especialmente la gramática, y así que es mucho más correcto consuelo en su amor. Muchas veces la Reina Valera es que el ventaja de leer Reina Valera es que las palabras son más específicas. Las palabras muchas veces son más cerca de lo que está en el original. Mientras algunas traducciones tratan de traducir el pensamiento o la idea principal, pero también enfocándose en la gramática correcta. Así que muchas veces hay que ver otra vez en paralelo varias traducciones y van a encontrar también que no cambia la doctrina, sino que nos da un significado más profundo, un significado mayor. Así que consuelo en su amor. Vamos a tener esa frase. En su amor, en el amor de Jesucristo. El consuelo viene del amor de Cristo que tiene Él por nosotros. El amor de Cristo por nosotros es un fuerte incentivo para agradarle y hacer su voluntad en todos los asuntos, incluido ese de la unidad. Cristo nos ama tanto, ¿verdad? Y entonces, si Cristo nos ama, nosotros queremos también mostrarle que lo amamos. Queremos responderle. ¿Y cómo? Agradecerle, agradarle, hacer su voluntad. Y si Cristo desea la unidad, nosotros la vamos a cumplir. Es algo que el amor nos hace hacerlo. Y vamos a recordar en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Otras versiones dice el amor nos obliga. Y saben qué, la palabra en griego, recuerdo que hice una pequeña, he buscado un poco y me di cuenta que esa palabra es mucho más como el significado de obligación. Así que el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga. Así que porque tenemos ese amor, vamos a hacer la voluntad de Jesucristo. El amor es imperativo. 1 Juan capítulo 4, 10, 11. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. No es que sería bueno amarnos, no es que si queremos o no queremos, no. Debemos amarnos unos a otros. Queremos o no queremos, debemos. Y también el amor es recíproco. 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cristo nos amó a nosotros, nosotros amamos a Cristo. Y eso nos llama ¿a qué? Nos llama a la unidad y armonía dentro de la iglesia de Cristo, dentro de su cuerpo. No hay que olvidar, ese amor nos constriñe.
Por ese amor vamos a hacer su voluntad. Comunión en el Espíritu. Es a través del Espíritu que los hombres han sido traídos a ese único cuerpo. Y también recordar 1 Corintios 12:13 y Efesios 2:18. La iglesia es el templo de Dios, habitada por el Espíritu Santo. Recuerden que dice 1 Corintios 3:16, que somos el templo del Espíritu Santo. Efesios 2:22. También 2 Corintios 13:14 está diciendo lo mismo. La iglesia es el templo de Dios habitada por el Espíritu Santo. Así que no podemos hacer cualquier cosa. Las iglesias no son los edificios. Las iglesias no, muchas otras religiones están buscando a hacer edificios grandotes, edificios que van a ser la mejor de la mejor y que todo el mundo van a querer ir y verlo. Pero en realidad la iglesia es el templo de Dios. ¿Por qué? Por los que pertenecen al cuerpo de Jesucristo, ese es decir, las personas, nosotros mismos. Y no podemos ser el templo de Dios sin tener ese amor y esa unidad. Así que también con unidad, amor y la comunión del Espíritu, somos la iglesia de Cristo. La participación conjunta en el Espíritu también es un fuerte incentivo para la armonía y la unidad. Vamos a recordar también Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es algo que se nos repite una vez más y una vez más y una vez más, otra vez y otra vez y otra vez. Así que necesitamos esa gran unidad en el amor de Jesucristo, en comunión del Espíritu Santo. Y un corazón tierno y compasivo. Jesús fue motivado o movido por la ternura y la compasión en su trato con las personas perdidas y desamparadas. Como por ejemplo en Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, que dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También recuerdan a Lázaro, cuando Cristo fue tan movido que también lloró. Es probable que también lloró porque ha visto la falta de la fe de la multitud. Sin embargo, Cristo fue movido. Cristo ha tenido esa gran compasión, esa empatía también. Recuerdo que también he tenido una plática con un doctor y ese doctor tenía esa idea de que nadie puede tener empatía en verdad, pero lo podemos ver en el ejemplo de Jesucristo. Y si Jesucristo ha tenido empatía, nosotros también tenemos esa capacidad de ponernos en el lugar de los otros, sentir lo que los otros sienten, sufrir con ellos o gozarnos con ellos, porque Cristo ya lo ha hecho. Los cristianos deben vestirse de compasión. Qué hermoso está diciendo. ¿Recuerdan Colosenses 3:12-13? Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. También es algo que
he visto en muchas congregaciones que el día domingo muchos están tratando de vestirse mucho mejor de lo que se están vistiendo durante la semana. Pero la mejor vestidura, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ternura, compasión, humildad, benignidad, perdón, amor. Esa es la mejor vestidura. No es lo exterior, es lo interior. No es algo terrenal, sino es algo espiritual. Así que recordar eso, la hermosura de un corazón humilde, la hermosura de la vestidura de un corazón lleno de ternura y compasión. Aquí le estoy mostrando una foto con la Iglesia de Cristo en Oradea, Rumania. Amo mucho a ese grupo. Lamentablemente es una iglesia pequeña. Y recuerdo que hemos tenido nuestras pruebas, que hemos tenido algunos miembros de la iglesia que siempre estaban en conflicto, siempre estaban en conflicto con los predicadores, estaban en conflicto con la hermandad, los hermanos, las hermanas, aún con los niños. Y muchas veces me estoy preguntando si tal personas estaban cumpliendo siempre tener un corazón lleno de ternura y compasión, ¿qué realidad distinta hubiera, verdad? Imagínense su congregación ahora. Voy a quitar esa foto. Imagínense su congregación ahora. ¿Cómo sería su congregación si todos los miembros tendrían ese corazón lleno de ternura y compasión, cumpliendo, buscando la unidad, el amor, la comunión del Espíritu Santo? ¿Cómo estaría la realidad de su congregación? 3 cualidades que hacen que el gozo de Pablo sea completo. Vamos a ver. Dice aquí, completad mi gozo. Después dice, sintiendo lo mismo. Después dice, teniendo el mismo amor. Unánime sintiendo una misma cosa. Y vamos a leer también Nueva Versión Internacional y Nueva Traducción Viviente. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Y Nueva Traducción Viviente dice, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Así que lo que podemos entender es que hay unidad de pensamiento, unidad de amor y unidad de espíritu y propósito. Unidad de pensamiento. En Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Hay que tener el mismo pensamiento todos. Finalmente, en 1 Pedro 3:8 dice, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, teniendo el mismo pensamiento. Si ese mismo pensamiento lo tendríamos todos, entonces sería una armonía más grande en la congregación. Unidad de amor. 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese amor es tan importante y lo podemos ver también en todo
todo lo que Cristo ha hecho. Ya hemos visto ese amor, que es un amor que nos constriñe, un amor que nos obliga, es un amor imperativo, ¿verdad? Y es un amor recíproco. Así que hay que tener esa unidad de amor en la iglesia. Unidad de espíritu y propósito. En Romanos 15, 5, 6 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese espíritu que nos hace glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito? Glorificar a Dios. Cualquier cosa que hacemos, el propósito es glorificar a Dios. Así que hay que tener esa unidad de pensamiento, de amor, de espíritu y de propósito en la iglesia. Porque así como el gozo de Pablo fue completo, yo creo que también el gozo de Dios es algo que no nos podemos imaginar. Imagínense el gozo de Dios al ver su iglesia llena de esa unidad en pensamiento, amor, espíritu y propósito. 3 características de la humildad. Ahora vamos a ver. Yo muchas veces me estaba preguntando la humildad, pero ¿cómo comprendemos la humildad? Porque yo cuando miro a Cristo, también lo estoy mirando cómo estaba Cristo con los fariseos. Y con los fariseos, Cristo, ¿qué estaba haciendo Cristo con los fariseos? Estaba diciendo, sí, vosotros saben mucho mejor que yo. ¿Estaba diciendo Cristo eso a los fariseos? ¿Estaba aceptando su enseñanza en lugar de enseñar la verdad de Dios? Humildad, no hay que confundir la humildad. Eso es algo muy, muy importante. No confundimos la humildad. Así que vamos a aprender la humildad de Jesucristo, pero también aprenderla mirando a todo lo que Cristo ha hecho. Y ahora, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En Nueva Traducción Viviente dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. 3 características, según Filipenses 2, 3, 4. No hacer nada por ambición egoísta o vanagloria. Cristo nunca, nunca, nunca ha hecho nada para su gloria, sino que todo lo hizo por la gloria del Padre. Estimando unos a otros, es algo que Cristo siempre ha enseñado, elevando unos a otros, otra cosa que Cristo siempre ha enseñado. Así que no hacer nada por ambición egoísta o vanagloria. Ahora, ¿recuerdan cuando yo le dije sobre ese ejemplo de Cristo versus los fariseos? Si Cristo acepta la falsa doctrina de los fariseos, ¿a quién está dando la gloria? Si Cristo está aceptando la enseñanza falsa, ya la gloria de Dios no existe. Así que si Cristo quiere glorificar al Padre, lo va a hacer enseñando la verdad. Así que
Él, cuando enseñó toda la verdad, nunca lo hizo por ambición egoísta ni por vanagloria, y lo hizo para la gloria de Dios, para decir que aquí está el reino de Dios, para proclamar las buenas nuevas, para proclamar la gloria de Dios. Ahora, también vamos a recordar esa historia de Jacobo y Juan. Ese espíritu de ambición egoísta, Cristo lo encontró también entre sus seguidores, entre los apóstoles. ¿Recuerdan cuando Jacobo y Juan querían sentarse a su diestra en su gloria? Y los otros apóstoles estaban indignados, probablemente porque querían los mismos puestos para ellos. Incluso en la noche de la traición de Jesús, mientras se reunían con él, dice en Lucas 22-24 que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Siempre querían ser el número uno. También lo podemos aprender de lo que nos dice en Marcos 10, 35, 45. Pero Jesús, ¿qué enseñó? Jesús enseñó que hay que tener un espíritu diferente de la ambición egoísta, que debe estar en aquellos que lo siguen. Y dice en Lucas 22, 25, 26. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Así que Cristo está enseñando algo muy diferente. Hay que servir. Y podemos ver que lo que pasó con los apóstoles estaba pasando también en la iglesia del primer siglo. Y lo podemos leer en la carta de Juan, en 3 Juan, la tercera carta de Juan, en versículo 9. Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Algunos de los predicadores que provocaron problemas a Pablo mientras estaba encadenado estaban motivados por ambición egoísta. Fue una motivación equivocada por cual estaban predicando la palabra. Seguramente una de las actitudes destructivas en la iglesia de hoy en todo el mundo es la de luchar por el poder, la posición, la determinación de ser el número uno. Queriendo ser con toda la atención sobre nosotros, con toda la gloria para nosotros, eso es algo que destruye la iglesia. No busquemos nuestra gloria, no busquemos ser egoístas, no busquemos tener la posición más alta, no busquemos ser el número uno en todo. Hay que trabajar todos juntos en unidad, en el mismo pensamiento, en el mismo amor, en el mismo espíritu de Dios, ¿verdad? Con el mismo propósito de glorificar a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Estimando unos a otros para tener unidad interior y armonía, la ambición egoísta y la vanagloria debían ser reemplazadas por humildad y consideración hacia los demás. 1 Pedro 5, 5, 6. Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Otra vez, vestidura. ¿Con qué nos vamos a vestir? Con humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues bajo la poderosa
mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así que imagínense su congregación llena de esa humildad, considerando unos a otros. En Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Hay que considerarnos los unos a los otros, y algo que es difícil es considerarnos como superiores, considerar a los demás como superiores a nosotros. Pero eso no significa que vamos a negar lo que Dios nos ha dado como talentos, sino que hay que ver a ellos como mayores. Y eso no significa negarnos a lo que Dios ha puesto en nosotros. Así como Cristo no negó lo que Él fue como hijo de Dios, sino que ha enseñado la verdad de Dios para la gloria de Dios. Elevando unos a otros. En 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me encanta como Pablo, recuerdan cuando dijo que para los griegos fui griego, para los hebreos, para los judíos, judío, que se ha hecho todo para todos, para ganar para Jesucristo, mayor número de ellos. En 1 Corintios 10:24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y también después en la misma carta, como pueden ver, lo mismo Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y aquí en Filipenses, Pablo nos está dando el ejemplo de Cristo que él está imitando. Así que hay que considerar a los otros y hay que también elevarlos. En la segunda parte, versículos 5-11, tenemos el ejemplo supremo de Jesucristo. Y esta parte es algo que yo considero las hermanas que pueden hacerlo, les animo a memorizarlo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos el ejemplo de Cristo en su actitud, tenemos el ejemplo de Cristo en su humildad y servicio, y tenemos la exaltación de Jesucristo, que Dios lo exaltó. El ejemplo de Cristo en su actitud. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En Romanos 15:2-3, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Cristo es el mejor ejemplo que podemos tener.
en primera de Pedro 2:21, pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, Cristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Eso Cristo mismo ha dicho. Cristo es el mejor ejemplo. Y también algo que podemos ver comparando las comparando varias religiones, como por ejemplo en el Islam, Mahoma, si alguien va a investigar la vida de Mahoma, va a encontrar cosas horribles, verdaderamente horribles, que nadie en su, aún con el sentido común, con la razón, nunca va a imitar ese ejemplo de vida. Si vamos a ver a los mormones, Smith, si va a ver su vida, tampoco es algo que se va a imitar. Y hay tantos otros ejemplos. Hay aún dentro de la religión ortodoxa y el catolicismo personas que han sido santificadas, así como dicen, pero esas personas no solo que murieron y nunca resucitaron, pero sus vidas no fueron vidas para que alguien pueda imitarlos. Hay tantos ejemplos, pero Cristo en verdad es el único ejemplo que en verdad lo podemos imitar en todo lo que Él ha hecho, porque todo lo que Él ha hecho ha mostrado amor, un amor supremo, un amor de sacrificio. Y Dios hizo que Él sea nuestro Salvador. Y ese Salvador también ha tenido la mejor vida para seguir, el mejor ejemplo. El ejemplo de Cristo en su humildad y servicio. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Podemos ver 5 cosas. Primero, Cristo es eterno. Y no solo que es eterno, Cristo es Dios. No es egoísta, sino que es altruista. Él es siervo, es cuerpo humano y es obediente hasta la muerte de cruz. Él es eterno. En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí está hablando de Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y muchas veces cuando hay alguien que está tratando de hacernos pensar de nuevo por qué nosotros confiamos en Jesucristo y no en otros dioses, muchas veces van a preguntar, ¿dónde la Biblia dice que Jesús es Dios? Eso es uno de los pasajes. En Juan, Jesucristo, su naturaleza, Él es eterno y Él es Dios. Y no hay ningún otro Mesías, porque en ninguna otra religión no hay alguien como Jesucristo, alguien que dejó los cielos, se hizo hombre, sufrió la cruz, ha redimido
al pueblo de Dios por su sacrificio de la cruz y ha resucitado de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios y va a venir otra vez. No hay otro Mesías. Jesús es Dios, Jesús es nuestro Mesías. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Jesús es eterno. Y ese yo soy, hay que recordar también cuando Dios estaba hablando con Moisés para mandarlo para sacar su pueblo de Egipto y traerlos a Canaán, a la tierra prometida. Y Dios dijo, yo soy. Y esa es una referencia a que Jesús es Dios. Cuando Jesús está diciendo yo soy, también hace referencia a Dios, a el único Dios viviente, el mismo Dios que se presentó a Moisés y que ha redimido a su pueblo. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Y en Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es el único en la historia que ha resucitado de entre los muertos. Y no solo, pero él mismo en toda su vida en la tierra estaba diciendo eso, que va a morir por la cruz para sacrificarse, para que todos los que creen en él puedan recibir perdón de Dios y puedan ser salvos por Dios. Y así como él ha dicho, ha resucitado de verdad. Y eso también, así como he tenido en otras clases de apologética, las razones que tenemos, razones lógicas que tenemos para nuestra fe y que tenemos defender nuestra fe, es que la resurrección de Jesucristo es un hecho que ya lo tenemos en la historia y nadie puede jugar con eso. Y no hay ninguna otra persona en otras religiones que ha hecho eso. Cristo no es egoísta, es altruista. 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Juan 17:4-5, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Eso Cristo lo estaba diciendo ya cuando estaba cerca de morir en la cruz. ¿Se pueden imaginar, amadas hermanas, Cristo en las alturas, en los cielos, en un cuerpo perfecto, por hacer la voluntad de Dios, se hizo hombre con un cuerpo que puede sentir el sufrimiento, con un cuerpo que puede sentir el dolor, con un cuerpo que se puede desgastar y en verdad que ha sufrido y ha sufrido mucho en la cruz. ¿Hay alguien aquí que no tiene nunca ha sentido dolor
¿Hay alguien que tiene alguna enfermedad? Yo hace más de un año tengo algunos dolores muchas veces insoportables en mi cuerpo. Y estoy viviendo con eso. Y por mi condición de hipermovilidad, es muy probable que tengo que vivir toda la vida con eso. Y solo tengo 33 años. Ahora me imagino, si yo tuviera un cuerpo perfecto, completamente perfecto, sin dolor, sin nada para sentir dolor y sufrimiento, ¿lo dejaría eso para ir para los desamparados, para los que están en la oscuridad? ¿Dejaría yo eso? Muchas veces leemos, heme aquí, envíame aquí. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a imaginarnos a Jesucristo. ¿Dónde lo envió Dios? Al sufrimiento de la tierra, al sufrimiento de los hombres. Nosotras estamos dispuestas, porque es muy hermoso decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí, solo pensando que vamos a predicar la palabra y todo estará muy bien. Sin dolor, sin sufrimiento, todo está en orden. Pero muchas veces eso significa dolor y sufrimiento. Si vamos a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí, vamos a recordar dónde estaba Cristo, en los cielos, en un cuerpo perfecto, y en la tierra llegó a sufrimiento y dolor. Siervo, en Juan 9:38, creo, Señor, y le adoro. Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es para servir. Cuerpo humano. Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Obediente, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió. Hebreos 10:7. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y recuerdan Isaías 53. Las hermanas que no conocen ese capítulo, escríbenlo ahora mismo para recordarlo, para leerlo. Que está mostrando a Cristo como el siervo de Dios, obediente, pero obediente en el sufrimiento, que dio su vida para rescate, para salvar al mundo pecador. A eso nos llama Jesucristo. A eso nos llama Dios. Y ahora vamos a ver algo que podemos ver también como recompensa. Porque Jesucristo ha recibido la exaltación de Dios. Y lo mismo está también una recompensa para nosotros que lo vamos a seguir. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le exaltó hasta lo sumo. Su nombre exaltado. La exaltación de Jesucristo. Dios le exaltó hasta lo sumo. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hay que
humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Efesios 1, 20 y 21, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Lo sumo. Nombre exaltado. En el concepto bíblico, este nombre muestra el carácter, posición, lugar y naturaleza. Y si Jesucristo ha recibido ese nombre que es sobre todo nombre, entonces eso es para reconocer su carácter, posición, lugar y su naturaleza. Es para reconocer que, para confiesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, que es el Mesías, que es nuestro Salvador, único Salvador, que es eterno y es Dios, y también que está sentado a la diestra de Dios y que ha de venir. Para eso, su nombre es exaltado. Hebreos 1:4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Apocalipsis 5, 13, 14. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué hermosa imagen tenemos. Esa imagen de los cielos. De Jesucristo, que tiene el nombre sobre todo nombre y que todos están confesando quién es Él, qué hizo Él, todo para la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Nosotros que vamos a imitar su humildad, vamos a recibir recompensa, la vida eterna. También para estar en la presencia de su gloria eternamente. Humillaos, así como Cristo. La próxima semana, hermanas, vamos a enfocarnos en versículos 12 a 18 del capítulo 2 de Filipenses y el título es Brillando como estrellas. Espero que ha sido de bendición para ustedes esa clase, así como ha sido una bendición para mí preparándola. Dios me las bendiga. Amén, mi hermanita. Muchísimas gracias, hermana Maggie. ¿Usted me puede ayudar, por favor, deteniendo la grabación? Porque mi máquina se me reinició y ya no estoy como coanfitrión, por favor. Yo no sé exactamente, pero creo que se va en la computadora o en el cloud de la hermana Ana Sí, en la Briana. nube. Ajá, Sí. en la nube de la hermanita Anita se graba. Creo que sí. Bueno, está bien. Ya, muchísimas gracias, hermanita Maggie. Muchas gracias por traernos este edificante estudio, esta carta que se ha empezado a estudiar hace algunas semanas. Muchas gracias, hermana, por esta dedicación. Gracias por enseñarnos palabra de Dios y sobre todo por cómo tiene que ser ese vivir cristiano, ¿no? Que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo,
el ser humildes, para encontrar esa unidad, que es lo que Él, por lo que Él vino, que es lo que Él quiere de nosotros, ¿no? Humillarnos como Él lo vino a hacer aquí, a dar su vida por nosotros, ¿no? Muchas gracias, hermanita, pues, y esperando en el nombre del Señor el siguiente estudio que usted nos va a traer. Hermanita,